presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Semanas estuve hablando en la primera parte de esta serie de predicaciones o de este tema, hablando sobre la verdad de Satanás, y estuvimos haciendo énfasis en que la gente tenía que dejar de ver al diablo con la idea caricaturesca que el infierno a través del sistema ha promovido, porque el diablo no se parece a eso. Satanás, la Biblia lo identifica muy claramente, y la mejor definición o la mejor figura para definir o hablar del diablo para que la gente lo entienda es que viene como ángel de luz. No con cacho, ni con chifle, ni botando azufre por la boca. Es bueno que entienda eso también el pueblo de Dios, porque yo siento que en alguna manera una gran cantidad de creyentes se han creído ese cuentecito y pueden estar participando de historietas, de duendes, de brujas en palo de escoba, de Barnabás. Cuando yo era niño había un personaje, yo no sé si era muñequito o era película, de que Barnabás Colin, el hombre que le chupaba la sangre a la gente. Y la gente cree que el diablo es una caricatura de ese tipo, y no. La Biblia señala que viene como ángel de luz. Será agradable, sus ofrecimientos serán interesantes, sus planes nos van a caer bien, nos van a parecer lógicos, buenos, y algunos que no tienen discernimiento de espíritu aceptarán los planes del diablo como una bendición de Dios. Hacíamos la advertencia de que teníamos que ver la realidad del diablo como lo describe la palabra de Dios, no diluido en un mito, creencia o moda temporal, sino en una realidad como lo presenta la Biblia. Y hoy yo quiero concentrarme en los motivos que tiene el diablo para afectar a la gente, y muy especialmente a los que ponen su fe en Dios. Y tengo la esperanza de que el Espíritu Santo utilice estas palabras para llevar liberación a muchos que están cayendo en la trampa de Satanás y no se han dado cuenta, o que quizás se han deprimido espiritualmente porque no pueden entender algunas cosas que han estado sucediendo en sus vidas. Comencemos con lo que dice Marcos capítulo 8, a partir del verso 31, porque aquí vemos en este pasaje a Jesús reprendiendo a Pedro por lo que había declarado en contra de lo que era el propósito de Dios o el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de Cristo. Y preste atención, porque el Señor le había comentado a Pedro y a los discípulos de lo que iba a pasar con su vida. Le había hablado de sus planes, había hablado de su partida, había hablado del cumplimiento de su misión. Le había contado de lo que iba a pasar en los días por venir y la importancia de todo ese proceso que se iba a desarrollar
con su vida, con su pasión, con su muerte y su resurrección. Y entonces cuando dice el verso 31 de Marcos 8, y comenzó Jesús a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre, es decir, Él, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Mire cómo Marcos está desarrollando el escenario de lo que estaba pasando en la conversación que estaba teniendo Jesús con sus discípulos. Dice el verso 32, esto les decía claramente, es decir, le decía claramente lo que venía. No está usando parábolas aquí, le está hablando claro, le dice, viene esto, va a pasar esto conmigo. Me van a matar, primero me van a rechazar, van a vilipendiarme, van a decir cualquier cosa de mí, se van a levantar contra mí, me van a matar. Pero voy a resucitar dentro de 3 días después que me maten. Y se lo decía claramente. Y mire el detalle como lo narra Marcos en la segunda parte del verso 32. Entonces Pedro, usted sabe que Pedro era el salido, el extrovertido, el que decía lo que todo el mundo no se atrevía a decir. ¿Usted conoce gente así? En la familia siempre hay gente así. Entre tus amigos, no, que hable fulano, porque él es que siempre, ella es la que habla. Entonces Pedro le tomó aparte. Yo me imagino que le echó el brazo a Cristo y le dijo, ven acá, maestro, espérate. Tú estás hablando un tema muy desagradable. Tú estás diciendo cosas que le hacen daño al ministerio. Este ministerio está echando para adelante, Señor. Este ministerio está en bendición. Esto se está poniendo bueno. Las multitudes nos siguen. Se está cumpliendo. Los milagros están todos los días impactando a la gente. Y donde quiera que llegamos hay una revolución espiritual. Esto es cuestión de tiempo para que se cumpla la profecía. No detalla Marcos todo eso que yo estoy diciendo, pero yo estoy haciendo un ejercicio especulativo de todo lo que pudiera haber dicho Pedro. Pedro le tomó aparte y comenzó, dice Marcos, a reconvenirle. Pedro está tratando de convencer al Señor que las cosas no se las tomen tan a pecho. Porque yo me imagino que en la mente de Pedro pudo surgir esta idea. Señor, tú no tienes que morirte para que las cosas salgan bien. Vamos a dejarte vivo. Y así nosotros no pasamos por el tránsito. Usted sabe que nosotros siempre queremos decirle a Dios cómo resuelva los temas. Yo no sé si alguno aquí ha cometido ese pecado. Yo sé que ustedes son muy cristianos y me van a decir, yo nunca he cometido ese pecado, pastor. Pero déjeme decirle, yo lo he cometido ese pecado. Yo he tenido batalla porque yo he estado pidiéndole a Dios, resuélvelo de esta manera. Y ya tú sabes, quítame a fulano del medio. Y ya tú sabes, Señor, bendíceme de esta manera. Porque uno tiene una idea de cómo Dios debe resolver las cosas. Porque quizá nosotros sabemos más que Dios. No es así, pero nosotros pensamos que quizá nosotros sabemos más que Dios cómo Dios debe resolver. Parece difícil eso, pero hermano, es la realidad de la vida, ¿verdad? De las batallas. Pedro le está diciendo a Cristo, Señor, vamos a pensarlo mejor. Lo llevó aparte y dice Marcos, comenzó a reprenderlo. Oye, Pedro reprendiendo a Cristo.
¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Porque aquí es que la cosa se pone interesante. Mas Jesús, volviéndose y mirando a sus discípulos, él reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Le dijo Satanás. Cristo le dice al preocupado discípulo Satanás. ¿Porque era Pedro Satanás? No, porque lo que estaba diciendo era el mensaje de Satanás. Ese es el problema. ¿Cuántas veces nosotros no asumimos el mensaje de Satanás? ¿Cuántas veces hombres y mujeres que le sirven a Dios sin darse cuenta se conectan con la narrativa del infierno antes que con la narrativa del reino de los cielos? Jesús identificó la intención del enemigo. ¿Y cuál era? Sacarlo del propósito de Dios utilizando la boca de Pedro para desviarlo del cumplimiento de ese propósito. Y usted dirá: pastor, pero Cristo fue muy duro con Pedro. No, eso pasó con Adán y Eva. Comenzamos leyendo Génesis capítulo 3. ¿Cuál fue el tema? ¿Cuál fue el fondo de esa primera gran tentación que trajo el virus del pecado a la humanidad? ¿Cuál fue el tema? Sacarlos del propósito de Dios. La única condición que Dios le puso fue una señal de obediencia. No toquen ese árbol. Todo lo demás es de ustedes. Pero hay una cosa que yo no quiero que ustedes hagan para probar su obediencia. No había ningún secreto en el árbol. No había nada especial en el árbol, pero la obediencia estaba ejemplificada en respetar la orden de Dios. Lo que Dios quiere es obediencia, no invento de nosotros. No decisiones superfluas, decisiones sobre base superflua, porque nosotros creemos o entendemos que sabemos lo que más nos conviene. Ay, Señor, yo quiero que tú me mandes un esposo, dice la hermana soltera, porque con un esposo yo voy a ser feliz. Y el Señor sabe que tú eres tan especial que no hay hombre que te aguante. Y entonces el Señor quiere que tú estés un poco más tiempo soltera, en lo que Él termina de trabajar contigo, porque viniste del mundo con una forma de ser que es difícil de vivir contigo, obedeciendo la voluntad de Dios. No estoy hablando de nadie en particular. Entonces Dios no te quiere dar eso porque tiene que trabajarte. Pero nosotros decimos: no, eso. La hermana dice: eso es lo que yo necesito. Como me decía una hermana: pastor, ¿cómo se lo pedí a Dios? A mí me dio un pálpito el corazón. Porque yo estaba seguro que la hermana no había orado para pedir eso. Pero pasa con los hombres. Esto no es un problema de género. Pasa de la misma manera. Pasa en otras decisiones económicas, familiares, laborales. Nosotros estamos pidiéndole a Dios soluciones sustentadas en argumentos mundanos, que a la postre lo que van a traer problemas, porque son instrucciones del diablo que nos las vende como cosa buena para sacarnos del propósito de Dios. Y por eso nosotros tenemos que ver siempre cada decisión en qué medida impacta
impacta en que se cumple el propósito de Dios en mi vida. Ay, el Señor me mandó un trabajo que es una bendición. Voy a pagar todas mis deudas. ¿Y qué significa eso? Que tengo que trabajar 16 horas diarias todos los días, de lunes a domingo. Pero el Señor sabe que yo tengo muchas necesidades. Y el tiempo que tú vas a dedicarle al Señor, no, ahora yo no puedo porque tengo que pagar las deudas. ¿Tú crees que eso te lo mandó Dios? No te lo mandó Dios, porque si tú no tienes tiempo para Dios, no puede haberlo mandado Dios, porque Dios no va a provocar nada que vaya en contra de la relación que tú debes tener con Él. No me quiero extender, pero hay una cosa que he aprendido en la vida de fe, tanto en lo particular como lo que he visto en la gente. Satanás siempre mandará soluciones inspiradas en él para traer aparentes soluciones a nuestras vidas. Tú necesitas cuarto, el diablo te va a mandar cuarto. Tú necesitas cariño, el diablo te va a mandar cariño. Una hermana me dijo, pastor, yo tengo pegada solo con personas no cristianas, pero en la iglesia nadie me dice nada. Y en la calle todo el mundo me dice de todo. Digo, claro, porque en la iglesia hay santo y en la calle el diablo. Y lo que quiere el diablo es sacarte del propósito de Dios. Después que tú caigas, ahí se terminó. Porque al fin de cuentas lo que quería era sacarte del propósito de Dios. Y tenemos que tener cuidado con ese detalle. ¿Cuál era la intención con Pedro? Sacar a Cristo del propósito que tenía que cumplir. ¿Cuál era la intención de la serpiente con Adán y Eva? Sacarlo del propósito que tenían que cumplir. Lo único que tenían que hacer era obedecer a Dios. Pero no lo hicieron. Le pasó a Adán y a Eva, le pasó a Pedro, le pasó a Caín, le pasó a Saúl, le pasó a David y lo intentó con Cristo más de una vez. Comienza en el capítulo 4 de Mateo y de Lucas, cuando es llevado al desierto y comienza que el diablo a ofrecerle comida, desafiarlo al poder, muestra tu poder, los ángeles van a venir. Oh, pero todas esas eran necesidades. Hermano, pon tus necesidades en la mano del Señor. Y dile, Señor, lo que tú supla para mi necesidad, eso es lo que yo quiero. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú proveas para mi necesidad. Porque Satanás siempre traerá su gama de ofertas con el propósito de sacarte del plan de Dios para tu vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para la vida del ser humano, pastor? Me preguntará alguno que no está muy claro. La respuesta es sencilla. El propósito de Dios para todos nosotros es vivir en obediencia a Él y sus leyes. ¿Qué quiere Dios? Que tú vivas en obediencia a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha establecido. ¿Y qué significa eso? Que tú vas a vivir en la tierra la mejor vida que se puede vivir. Y además tendrás garantía de salvación y vida eterna. Ese es el propósito general de Dios para todo el mundo. A veces la gente lo limita. No, que el propósito de Dios es que yo sea cantante en la iglesia. Es que a ti te gusta cantar quizás, pero el propósito de Dios es que tú te salves. Hay gente que se pone molesto en la iglesia porque no lo pusieron en tal función, porque no hizo tal cosa, porque lo sacaron de tal ministerio, porque no lo pusieron en tal ministerio, porque un hermano se fijó en mí, me miró mucho, habló de mí, dijo algo raro. Un hermano que tenía un tic nervioso con un ojo, picó el ojo y yo creo que está burlándose de mí, etcétera. Y tú ves que la gente se pierde en una cantidad de disparates que no son trascendentes. Lo importante para ti es vivir una vida agradable a Dios de tal forma que tú puedas llegar al cielo. No importa lo otro es aditamentos.
Lo otro es complemento, hermanos. Pero no te pierdas en el objetivo principal. Miqueas 6:8 dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, humillarte ante tu Dios. El propósito de Dios es que vivamos en obediencia a sus mandatos y leyes. Ya. No tienes que complicarte tanto la vida. Cumpliendo con la simpleza de esos requerimientos, el apóstol Pablo dice que podemos ser sorprendidos con cosas maravillosas de parte de Dios. Primera de Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Si yo hubiera sido usted, digo amén. Se lo voy a repetir. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero dice más: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso cuando nosotros estamos bien delante de Dios y el Espíritu Santo está operando en nuestra vida, nosotros nos mantenemos enfocados. Aunque el diablo se invente lo que se invente, nosotros estamos conectados con el propósito de Dios. Así es que funciona. Y el diablo lo sabe. A partir de todo esto está muy claro que una primera motivación del diablo en atacarnos es que no se cumple en nosotros el propósito de Dios. ¿Qué el diablo va a hacer? Lo que sea por sacarte del carril. A alguno le pintará una mujer bonita que se enamora locamente de él. A otras un hombre elegante con voz de arcángel, romántico, con dinero, bien parecido. A otros una gran expectativa de ganar dinero, fama, fortuna, lo que sea, cualquiera que sea la necesidad. Mira, si Satanás tiene que despatillarse delante de ti para seducirte, él lo va a hacer. Él hará lo que te saque del camino. Lo que te saque del camino. Si él tiene que hinchinchar a los tres chimosos que van a la iglesia y se visten de cristianos para que hablen mal de ti y te saquen del camino, él lo va a hacer también. Es lo que sea para sacarte del camino. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Él hará lo que sea para sacarte del camino. ¿Y qué tienes que hacer tú? Lo que sea para no salirme del camino. ¡Aleluya! Mira. Tú tienes que ponerte fuerte y decirle: diablo, aunque tú me pongas cáscara de guineo, aunque tú me molestes, aunque tú levantes gente para que me amargue la existencia, no se te va a dar. Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Aleluya.
Gloria a Dios. Es muy claro que esa es la motivación del diablo, sacarnos del propósito de Dios. ¿Y por qué, pastor? Como hacen los niños que te preguntan por qué 3 veces. ¿Y por qué más? Satanás considera al ser humano una criatura de Dios que le ha desplazado en gloria y reconocimiento del Altísimo. Cuando Dios creó al ser humano, Satanás tenía un problema. Dios se fijó en nosotros. ¿Qué dice Génesis 1? Que nos creó a su imagen. Es un problema con el diablo. Y usted dirá, ¿de dónde sale eso, pastor? ¿Cuál era la característica fundamental del diablo? Su belleza. Lo impresionante en el trono celestial. Por eso aspiró a superar a Dios. Y la creación del ser humano es un problema para el diablo de ego. Y él busca arruinar el plan de Dios con el hombre para que el creador no reciba gloria por la creación del hombre. Es un problema en el fondo con Dios. Porque nosotros somos víctimas de los ataques del diablo, porque el diablo a Dios no le puede atacar. Y el que no le puede dar a tu papá, te da a ti, que era el más chiquito. Lo estoy poniendo en palabras llanas y simples, pero así es que tenemos que entenderlo. Es un problema con Dios, pero como el hombre es la imagen de Dios, se convierte en el objetivo vulnerable que al afectarlo puede dañar al Creador. Porque cuando uno de nosotros se sale del propósito de Dios, eso sí le duele a Dios. Satanás se puede ir con todo su demonio para el infierno y a Dios no le duele. Pero que tú te pierdas, eso entristece el corazón de Dios. Y por eso Satanás dice, ese es el problema. Esas son las niñas de sus ojos. No lo dice la palabra. Lo voy a arruinar a ellos para que Dios no reciba la gloria por la obra de Cristo a través de la vida de ellos. Romanos 9:23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró, hablando de Dios, para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El Espíritu Santo a través de Pablo aquí en este pasaje da una revelación profunda de este problema con el diablo. Yo me imagino que el diablo, usted ha leído esa conversación de Satanás con Dios en el tema de Job. Léaselo en el capítulo 2, creo, y 3. Léaselo para que usted vea. Satanás estaba quillado con Job. Pero cualquiera te sirve así. Pero mira, Dios sintiéndose bien y expresando complacencia por la vida de Job. Y el diablo dice, oh sí, cualquiera te sirve así. Y es de gratis que te sirve. Hermano, por eso cuando nosotros estamos en bendición, nosotros tenemos que estar claro que al diablo le molesta. Hermano, por eso tú no le puedes enseñar tu bendición a cualquier demonito de eso por ahí, porque lo que son es unos envidiosos que lo que quieren es arrebatarte lo que Dios te ha dado.
Satanás envidia junto con sus demonios todas las bendiciones que los hijos de Dios reciben. Esa es una triste realidad, pero no podemos ignorarla. Porque yo veo que muchos cristianos, cuando Dios los bendice, entonces se descuidan en su relación con Dios. Y yo diría que tiene que pasar lo contrario. Mientras más te bendicen, más pégate. Porque te lo quieren robar. Mientras más Dios te bendice, más pegado de Dios. Pero muchacho, tú sí estás pegado de Dios. Ay, sí, ay, sí. Ay, aquí es que yo me quiero quedar. No me moleste que cuando estoy cerca de Dios me va bien. Yo no sé si aquí hay alguien que pueda decir lo mismo. Aleluya. Y por eso Pablo da esta revelación para hacer notoria la riqueza de su gloria. Dios muestra su gloria con estos vasos de misericordia que somos nosotros. Porque nosotros no somos nada por nosotros mismos. Lo bueno que nosotros tenemos es que cuando Dios se coge con nosotros. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Lo bello, lo maravilloso, lo notable, lo resaltable es cuando Dios se fijó en ti. Te limpió. Te levantó. Te sacó del lodo cenagoso del pecado. Te puso un nombre nuevo. Y te dice, mío eres tú. Por eso Pablo dice, ya ahora no son cualquier cosa. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Yo no sé si aquí habrá alguien que se quiera identificar así. Yo soy hijo del Dios viviente. Quizá a tu padre, a tu madre carnal nadie lo conozca, pero cuando tú llegas y dices, yo soy hijo del Dios viviente. ¿Y de dónde tú inventas eso? Romanos 9, 23 o 25. En el Salmo 8:3 el salmista dice algo similar cuando declara, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Yo me imagino que el salmista estaba mirando el firmamento. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que los visite. Le has hecho poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Por eso los seres humanos dominamos la creación. Usted ve los animales, los monstruos marinos, las estrellas, el sol, la luna, los planetas. Pero los humanos, montados a caballo, encima. Y no había tanta tecnología como hoy cuando el salmista escribió eso en el Salmo 8. Pero Dios nos puso, nos enseñoreó, nos puso como señores de la creación. Eso no es para vanagloriarnos, eso debe ser para reconocer la bondad de Dios y mirar para el cielo y decir, Dios mío, tú sí eres bueno. ¡Aleluya!
Ahora, ¿cuáles son los métodos que utilizará Satanás para sacarnos del propósito de Dios? Es importante que lo tengamos claros. Son muchos y variados, pero podemos reducirlo a 3 o 4 que yo considero fundamentales. Número 1, la mentira. Satanás utilizará la mentira como uno de sus principales recursos para sacarnos del propósito de Dios. La mentira en lo que nos ofrece, la mentira en lo que dicen, la mentira en lo que se sabe, la mentira, como sea, cualquier experiencia de la mentira o práctica de la mentira. El engaño que va ligado con la misma mentira. El engaño, que es cuando la mentira se convierte en acción. Hechos 5:3 dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. ¿Se recuerdan de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5? Que el Espíritu Santo lo mató por estar de mentiroso en la iglesia. A veces yo diría: Señor, tú no puedes cogerte una semana matando mentirosos en la iglesia. Saldríamos de unos cuantos problemas. Si yo lo motivara a ustedes, hermano, vamos a orar para que el Señor mate a los mentirosos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Algunos dirán: hey, pastor, déjeme poner algunas cosas en orden para yo pedir eso. La mentira, el engaño, la incitación, tentación, motivación o seducción a cosas que no convienen. Y puse todos esos términos que en alguna medida son sinónimos, porque así lo plantea Satanás en muchas ocasiones. ¿Se recuerdan en Primera de Crónicas 21? Verso 1, pero Satanás se levantó contra Israel. Escuche cómo dice ese verso. Satanás se levantó contra el pueblo de Dios e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Cuando usted lo lee, usted dice: ¿y dónde está la maldad del diablo ahí? Muy simple. Lo primero que dice el cronista es que Satanás hace oposición al pueblo de Dios, se levanta contra el pueblo de Dios. ¿Y cómo lo logra? Motivando al gran hombre de Dios, David, a hacer un censo. ¿Y qué pecado hay en hacer un censo? No hay pecado técnicamente en hacer un censo en el contexto que Satanás motiva a David a hacer un censo. Era en el contexto de que Dios era el que peleaba por su pueblo. Y David quería contar cuántos soldados tenía para pelear sus batallas. ¿Cuál era el problema? Que ya David no contaría con Dios, ni dependería de Dios, sino en el poder o en el número de su ejército. Satanás quiere desenfocarte. Hermano, yo he testificado y lo sigo repitiendo. Hay gente que me dice: ¿y cómo es que ustedes hacen lo que hacen? ¿Y cómo tú pudiste arrancar ese proyecto de esa iglesia en Miraflores? ¿Usted sabe cuántas veces me están preguntando a mí eso en los últimos 2 años? Y yo le digo: yo no sé. Y alguna gente cree que soy hipócrita. Mire, esta hipócrita no le quiere decir a uno. No, hermano, yo tengo un miedo a calcular. Porque hasta aquí hemos llegado creyendo, orando: Señor, dependemos de ti. Ay, Señor, tú eres el que sostiene. Ay, tú eres el que busca lo que falta.
El día que yo me ponga a contar y a calcular, eso fue esto, eso fue aquello, eso fue lo otro. Entonces ya mi fe no estará en el Dios que provee, sino en el elemento o factor humano que pudiera incidir. Y lo que uno aprende es que la fe está puesta en Dios. Y Dios usa lo que tenga que usar aquí abajo, hasta el diablo y a sus demonios, para que se cumpla lo que Él quiere hacer a través de sus hijos. Yo no sé si hay gente que está entendiendo. Dios usará cualquier herramienta para glorificarse. Lo que te toca es creer. Tú tienes que creer en Él. ¿Y por qué tú estás aquí? Por Dios. ¿Y por qué no te has hundido? Por Dios. ¿Y por qué estás vivo? Por Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le he creído a un Dios grande y poderoso. No es con espada, ni con ejército. Es con mi espíritu, dice Jehová. Oh, Jesus. Finalmente, además de la mentira, el engaño, la incitación, tentación, motivación o seducción, Satanás nos saca del propósito de Dios, haciendo ofrecimiento de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, como lo dice Primera de Juan 16, 2:16 en adelante. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Te va a dar por ahí, te va a ofrecer por ahí. Por eso es que toda la Escritura, y el apóstol Pablo habló mucho de eso, nosotros tenemos que morir. Porque cuando morimos a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida, Satanás se queda sin armas. ¿Y qué significa morir, pastor? Te lo digo simple, que tú no te desvelas ni te atormentas por conseguir ni tener esas cosas. No hay cuarto, no hay cuarto. ¿Me está entendiendo? Eso es fácil decirlo. Vivirlo se complica. No hay cuarto. Pero hay matrimonios que se han roto porque se acabaron los cuartos. Di que ya el amor se acabó. Todo el que yo oigo con eso, yo reviso el tema financiero primero. El amor se acabó, pastor. Que se acabó el amor. Se acabaron los cuartos. Se acabó la juventud. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Por eso la palabra de Dios nos da tanta instrucción. Sean humildes, sean sencillos de corazón. Porque desde que el diablo comienza a darte alas, tú te pones insoportable. Por eso hay que darse un baño de humildad. O tomarse una pastilla de 1500 miligramos de humildad por la mañana, al mediodía, en la noche. Y si de madrugada todavía sientes que el orgullo se te va a disparar, otra pastillita de humildad de 1500 miligramos. Debo concluir. Pero debo decir, a manera de puntualizar, que el diablo nos ha declarado la guerra.
El diablo le ha declarado la guerra al ser humano para que no cumpla con el propósito de Dios en la tierra y mucho menos en la eternidad. Y eso tenemos que tenerlo claro. Al mismo tiempo, envidia y no quiere que la gloria de Dios sea mostrada a través de los seres humanos, porque eso trae gloria a Dios y trae bendición a nosotros. Siempre Satanás buscará explotar las debilidades que tenemos los seres humanos para desviarnos del propósito de Dios y evitar gloria para Dios. Hermano, hay que trabajar con las debilidades. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a superar las debilidades. Y nosotros disponer nuestro corazón. Por eso es tan importante ayunar. Por eso es tan importante las disciplinas espirituales. Por eso es tan importante uno mantenerse firme y decidir por encima de la cabeza del diablo. Yo me mantengo pegado a Cristo, no importa lo que pase. Ay, que te ofendió, no me importa, me ofendió a mí, pero no importa, yo sigo a Cristo. Ay, que habló de ti, no importa que hable de mí, yo sigo a Cristo. No importa nada, lo importante es seguir a Cristo. Ante esas realidades, en segundo lugar, debemos ser entendidos y reconocer que ningún plan del diablo, planes que siempre nos llevan a la desobediencia a Dios, nunca puede ser bueno para nosotros. Ningún plan que me lleva a la desobediencia a Dios puede ser un buen plan. Pastor, le estoy llamando porque esa propiedad que usted va a vender, podemos economizarnos unos impuestos si declaramos que en vez de $1,000,000 solo costó 50,000. ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando? El primer transmisor nuevo que compró Radio Ben, lo compró Radio Ben Romana. En el 2001, 2002, por ahí, después que nosotros fuimos a la Romana. Hasta esa época, todo lo que nosotros comprábamos era cácara. Era equipo viejo, detaltalado, armado por alguien. Hasta que en el nombre de Jesús reprendimos ese espíritu de miseria y dijimos, Señor, hasta que tú nos proveas algo nuevo que sirva. Yo recuerdo que estábamos ahí al frente y teníamos una cosa que no le podíamos llamar transmisor. Si se nublaba, se dañaba. Si hacía mucho sol, se dañaba. Y yo recuerdo que hicimos en la Romana, cuando yo llego, la emisora no se oía en la Romana entera, un pueblo pequeño, no se oía, y yo en oración y dije, Señor, si tú me mandaste, tú tienes que hacer algo, yo estoy cansado de esta lucha, con todo estos disparates. Y vamos a hacer un maratón y la meta es, vamos a comprar un transmisor nuevo. Y recuerdo que el maratón, hicimos un maratón de 3 días o 4 días, no recuerdo. La cuestión que lo que se colectó fueron $6,000 y pico de dólares. Y el transmisor que queríamos costaba $21,000 o $22,000 dólares. ¿Qué usted cree que pasó? Satanás nos puso en bandeja. Compra un cueco, menos cueco, pero cueco al fin. Y yo le dije a mi papá, recuerdo que le dije a mi papá, papi, vamos a esperar que Dios va a obrar. De alguna manera el Señor va a obrar. Pasaron 2 días y aunque no era el objetivo contar ese testimonio, lo voy a decir porque puede servirle a alguien. Pasaron 2 días y me llamó un caballero y me dice, escuché que querían comprar un transmisor nuevo. ¿Cuánto levantaron? ¿Cuánto colectaron? Yo me puse un poco desconfiado porque yo decía, ¿y para qué te me quiere preguntar? ¿Para avergonzarme?
porque uno piensa esas cosas. Pero me llené de fe y dije, el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Así que le dije, no, nosotros queremos comprar, pero todavía no podemos porque nada más colectamos 6,000 y tantos dólares. Y el equipo que queremos comprar cuesta 22,000. 21,000, qué sé yo cuánto, hacía 22,000. Y me dice el caballero, ¿y dónde está su papá? Digo, en la capital. Me dice, ¿y su papá no puede venir? Digo, bueno, depende para qué. Me dice, dígale a su papá que si él viene, yo le voy a dar un cheque por lo que falta del transmisor. Y así fue. Fue tan buena la compra que 20 años después todavía ese transmisor está bueno. Y lo tenemos de stand-by para cuando se daña el moderno, ese entra, porque consume un poco de luz más que lo de ahora. Ahora, ¿por qué yo comencé la historia? Porque cuando ese equipo llega a la aduana del país, me llama el colector de aduana y me dice, tenemos un problema con un equipo que llegó a nombre suyo. Digo, ¿y cuál es el problema? Que no, usted tiene que venir. Y cuando voy, me dice, aquí hay un problema, nunca, en los archivos de aduana, nunca se ha declarado un equipo de transmisor FM de 5 kilos por este valor. Digo, ¿cómo? Me dice, no, todos los equipos que se han traído en este país dicen que costaron $2,000, $3,000, $4,000, y el de ustedes dicen que costó 22,000. Y yo oí que ustedes estaban en un maratón, pero el problema es que si ponemos el precio de los $22,000, ustedes van a tener que pagar demasiado impuesto y nadie paga esos impuestos. Es más, ni la aduana espera que ustedes paguen esos impuestos. Así que yo necesito que me busquen una factura con un precio más barato. ¿Era Dios que estaba hablando? Hermano, no le voy a negar que lo pensé. Porque hay cosas que Satanás te ofrece que tú dices, ¡ey! Lo pensé, pero ahí viene el respaldo del Espíritu Santo. Y la respuesta fue, el mismo Dios que proveyó los $22,000 para comprarlo en Estados Unidos, proveerá el dinero del impuesto. Ahora, ¿dónde estaba la trampa del diablo? Una victoria tan poderosa. Préstele atención ahora, porque el tema es que al diablo le molesta que tu vida y tus acciones traigan gloria a Jehová. Ese es el problema de Satanás. Él no quiere que nada traiga gloria a Jehová a través de ti. Y Dios te bendice y Él va a echarle algún pelo al sancocho. Porque al final lo que Él quiere es traer vergüenza a través de ti para Dios. ¿Cuál era la trampa? Se llenan la boca de decir que Dios proveyó para comprar el equipo. Sin embargo, mintieron a la hora de los impuestos. ¿Quién se llevaba el premio de la operación? Satanás. Ahora, ¿proveyó Dios o no proveyó? Yo ni me recuerdo. Yo lo que sé, entre unas cosas más que hizo el colector de aduana, fue que empezó, les vamos a descontar esto, y les vamos a descontar esto, les vamos a descontar esto, les vamos a descontar esto. Él solo. Ahora eso quedó como testimonio de que esa victoria fue total
y aplastante para traer gloria a Jehová. Yo no sé si aquí hay gente que quiere traer gloria a Jehová. Yo no sé si aquí hay gente que entiende que el diablo está molesto porque tu vida trae gloria a Jehová. Esa es la verdad sobre Satanás. Y nosotros debemos entenderlo, porque a veces yo siento que estamos luchando sin comprender la naturaleza de nuestra batalla. Debemos ser entendidos y reconocer que ningún plan del diablo que nos lleve a la desobediencia a Dios puede ser bueno. Siempre recházalo, aunque tú no entiendas, aunque tu carne te diga, es tu chance, varón. Dile, no, Satanás, si yo tengo que hablar mentira, no es mi bendición. Termino diciéndole a los amigos y a las amigas que me escuchan aquí o a la distancia, tú eres un problema para el diablo y la realidad es que el diablo quiere conquistarte para traer desgracia a tu vida. Satanás quiere que todos terminen en el mismo lugar que él terminará. Ese es su problema, ese es su objetivo en el fondo. Apocalipsis 20:10 y 21:8 son palabras oportunas con las que quiero terminar. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el verso 8 de Apocalipsis 21 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amigo o amiga, hermano, no te dejes engañar del diablo. Amigo o amiga, conviértete a Cristo hoy. Hermano, afírmate en tu fe. Porque Cristo viene. O nosotros podemos partir. Y hay que estar preparado. Que Dios te bendiga. Hemos